nos están acompañando la tarde de hoy en uno de los muchos foros de Convergencia Colombia que estamos organizando desde la Universidad Nacional de Colombia, en cada una de las regiones donde hacemos presencia, en las 9 sedes de la Universidad Nacional, precisamente para hablar de diferentes aspectos relacionados con la generación de los líderes del futuro de nuestro país. La Universidad Nacional de Colombia, el pasado 31 de julio, en cabeza de su señora rectora y con el liderazgo particularmente de la sede de Bogotá y del Centro de Liderazgo y Gestión, con quien tenemos una alianza estratégica, hemos decidido conformar un instituto de liderazgo público, que coincidirán ustedes conmigo que mucha falta nos hace. En el caso de nuestra región, de nuestro querido eje cafetero, aquí en la sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, pues hemos decidido hacer énfasis en el eje de Colombia productiva y sostenible, que realmente, como ustedes verán, gracias a la compañía de nuestros invitados, pues habla muy bien y en gran medida de lo que hacemos desde la región, con un énfasis que hemos querido hablar, que son los ecosistemas de emprendimiento y las ciudades del aprendizaje. Tenemos un panel de lujo a quienes los saludo el día de hoy. Empiezo con nuestro señor gobernador del departamento de Caldas, el doctor Luis Carlos Velázquez, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecto, y quien tiene además particularmente dos características muy interesantes: su juventud, su liderazgo, por supuesto, y que ha estado al frente de procesos relacionados precisamente con medio ambiente y sostenibilidad. La doctora Valentina Vallejo, directora ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas, que reúne precisamente tantos actores alrededor de estas temáticas que estamos trabajando. Y de último, pero no menos importante, por supuesto, el doctor Luis Fernando Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como ustedes verán, hemos querido conformar este equipo que nos puede precisamente reflejar esa que antes llamábamos tríada, que hoy es una tétrada, de universidad, empresa, Estado, sociedad civil, para precisamente empezar a hablar de los retos que tenemos y de los liderazgos que necesita nuestro país de cara al futuro. Quisiera entonces empezar pidiéndoles una pequeña introducción, un saludo, y como ustedes quisieran, de todos modos, hacer una introducción de unos 10 minutos entre los tres para que podamos saludar a nuestra audiencia. Quiero hacer énfasis que esto se está transmitiendo por los canales de Facebook y de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia, y nuestro público es, pues, por supuesto, hoy en esta época del ciberespacio es mundial, pero no es un foro solamente regional, sino es un foro que hacemos desde nuestra región en el contexto, en el marco de del país, de la nación. Entonces, las damas primero, doctora Valentina, buenas tardes. Muy buenas tardes gobernador, buenas tardes rectores, muchas gracias por hacerme parte de este especial foro. Como bien lo dices, bueno, yo represento al Comité Intergremial de Caldas, entidad que desde hace más de 25 años tiene como propósito trabajar unidos por la competitividad y el bienestar del departamento de Caldas. Unimos de alguna forma, o tratamos más bien de unir desde las diferencias, porque creemos que en las diferencias está el poder encontrar puntos comunes para trabajar, y tratamos de hacerlo muy de la mano de los distintos actores de la sociedad. Y además tengo el placer de ser parte del consejo de sede que tú muy bien lideras en la ciudad de Manizales. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Valentina. Doctor Luis Fernando Gaviria, buenas tardes. Está silenciado el micrófono del doctor Luis Fernando. Muy bien, muy buenas tardes. Camilo, muy buenas tardes, gobernador. A Valentina, la directora del Comité Intergremial. Yo creo que este momento es para agradecerle a la Universidad Nacional de Colombia por el liderazgo que ha propuesto en torno también a un proceso de regiones, es decir, un liderazgo que nos lleva a todos a proponer, a participar y a pensar en que Colombia necesita un liderazgo que es supremamente importante, y que en el caso del día de hoy lo enfocan a nivel regional sobre una propuesta del desarrollo sostenible, sobre la sostenibilidad económica y el perfil sobre el cual nosotros debemos trabajar para tener una región
más sostenible y poder ser esta región una región pilota que se pueda proyectar en el tiempo. Lo digo porque hoy estamos liderando conjuntamente con las universidades públicas y la Universidad Nacional de Colombia en el eje cafetero, tanto la de Caldas, la del Quindío, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica, una cátedra UNESCO en sostenibilidad ambiental, en bioeconomía y en biotecnología. Yo creo que esos son temas fundamentales en nuestra región. Lo estábamos discutiendo con la RAP del eje cafetero esta semana con su director, de la importancia que tiene entre nosotros generar un liderazgo para poder a través de la RAP y de estos 3 departamentos y a través de la academia, el Estado, de la mano con los gobernadores, poder hacer una propuesta integrada de bioeconomía, pues para manejar sosteniblemente nuestra región, para pensar muy seriamente en cómo vamos a utilizar los combustibles, cómo podemos utilizar los residuos de nuestra región para fortalecer esa generación de combustibles alternativos, cómo podemos generar energía de otras maneras distinto a quemar combustibles líquidos y pues obviamente fortalecer mucho el gas también como propuesta importante en los procesos productivos. Yo también a través de la Cátedra UNESCO y a través de la RAP soy muy optimista en que podemos generar un liderazgo importante y creería, por ejemplo, en este caso, como lo venía yo diciendo, que a través del manejo integral de residuos sólidos, donde la bioeconomía y aspectos muy circulares de la economía podamos nosotros utilizar todos los subproductos de 4 millones de habitantes que nos permitirían pues trabajar conjuntamente con todos los municipios en un sitio donde podamos disponer, tratar y reciclar nuestras propias y disponer de nuestros residuos sólidos. Bueno, son temas simplemente para la introducción y para poder, Camilo, ir avanzando sobre la propuesta de hoy en la tarde y de la discusión que estamos teniendo al respecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector. Y bueno, señor gobernador de nuestra universidad, de nuestra departamento de Caldas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y en su cabeza pues reposa en gran medida este liderazgo, este desarrollo regional que ustedes pues conocen muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues Camilo, un abrazo muy especial. Para mí es un honor saludar a mi vicerrector de una universidad que me abrió las puertas, que me permitió ser profesional, que una universidad que me invitó a soñar en grande y que hoy, como gobernador de Caldas, solo tengo palabras de gratitud para esta universidad que le abre la puerta a todos los colombianos. Es también un privilegio para mí conocer al doctor Luis Fernando, rector de tan importante universidad en el eje cafetero. Al doctor Luis Fernando había escuchado cosas muy positivas de esta universidad, del mismo rector, y agradecerle a la Universidad Tecnológica de Pereira porque en todo este tema del coronavirus, gracias al laboratorio que tiene la universidad con la Dirección Territorial de Salud, hemos tenido posibilidades muy interesantes. Así que gracias a esta universidad tan importante como lo es la Universidad Tecnológica de Pereira. A Valentina, directora del Comité Intergremial de Caldas, pues es un placer y un privilegio compartir con una mujer caldense no solo bella, sino inteligente, aguerrida y valiente, que ha venido liderando diferentes procesos. Así que a todos muchas gracias. Como lo decía Camilo, tuve la fortuna de estar 3 años en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde pude coliderar con un equipo fabuloso de funcionarios la resolución 6058 del 2015, que regularía el uso de bolsas plásticas en Colombia, y otro tipo de resoluciones que ayudarían a que Colombia diera pasos importantes en materia de algo tan importante como lo es el desarrollo sostenible, ¿no? Y creo que en buena hora este tipo de espacios donde podamos compartir desde la academia, desde los representantes de la industria, de los sectores productivos, también desde, por supuesto, el del sector público. Así que enviarle también un saludo a mi hermano gobernador del departamento de Risaralda, a mi querido gobernador del departamento de Quindío, a toda la familia del eje cafetero.
Muchas gracias, señor gobernador. Y bueno, entremos en la dinámica, se la voy a explicar a ustedes y sobre todo a la audiencia. Vamos a generar unas preguntas inicialmente que nos permitan establecer un diálogo alrededor de estas temáticas que hemos manifestado. Nos interesa mucho la productividad, nos interesa mucho la sostenibilidad, los ecosistemas de emprendimiento, los esfuerzos que venimos haciendo particularmente en esta región, que ha entendido muy bien que es precisamente el conocimiento el motor de desarrollo de las sociedades, pero que tenemos unos retos muy importantes más hoy en día. Se vuelve cliché, si se quiere, estamos en una época difícil, de momentos excepcionales, pero que también nos tiene que obligar, si se quiere, a pensar en el futuro. ¿Ustedes cómo piensan que podemos enfrentar esos retos? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son las acciones que debemos empezar a mirar de cara al futuro? Y sobre todo, y más que nunca, como decía el doctor Luis Fernando Gaviria, de cara a una región que le apueste a la sostenibilidad, que no es incompatible con el desarrollo económico. Entonces, no sé con quién empezamos. Si quieren, lo dejamos abierto para que ustedes nos hablen un poco de los retos, desde su mirada, desde los sectores que ustedes representan, cuáles son esos retos que tenemos que empezar a enfrentar desde ya, porque no podemos esperar al día después de la pandemia. Bueno, si quieres, Camilo, si quieres, o Valentina quiere empezar. Valentina, adelante. No, gobernador, adelante para yo pegármela en lo que usted diga. No, básicamente, a ver, yo creo que, como lo decía nuestro rector Luis Fernando, yo creo que es muy importante empezar a ver entonces, inclusive desde un punto de vista urbanístico, la composición del eje cafetero, cualquier cantidad de microclimas, cualquier cantidad de variedad. El eje cafetero es multiétnico, pluricultural, tenemos resguardos indígenas, pero también consejos comunitarios afrodescendientes. Tenemos un potencial muy grande con esta vía Pacífico 3. Yo me quedo aterrado. Antier viajé a Medellín y de aquí del kilómetro 41 donde viene Pacífico 3 y ya se está diseñando el puente que va a ir al túnel de Tesalia y a ponernos en escasos minutos en esta parte del departamento de Risaralda todo el potencial que tiene toda esta zona. Y yo creo que en materia desde el sector público para generar desarrollo sostenible, en primer lugar, yo creo que sí va a ser muy importante educar y comunicarle a la gente qué es el desarrollo sostenible, ¿no? No darle espacio a discursos ambientalistas extremos, pero sobre todo entender que la preservación de los recursos ecosistémicos va a ser muy importante. En el caso de Caldas, ese eje estratégico entre la línea del páramo de Sonsón, Antioquia y el Nevado del Ruiz es una alta montaña que genera cualquier cantidad de posibilidades de megabiodiversidad y demás. Y precisamente desde la gobernación nosotros, si bien le estamos abriendo las puertas a los aguacateros, hemos estado en 2 giras en Washington con inversionistas que quieren venir para invertir en un recurso por un modelo de negocio tan rentable como por ejemplo el aguacate. Acabamos de crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero también estamos con el Plan Departamental de Agua, estamos trayendo unos recursos muy importantes. Me dicen que se está escuchando un eco, yo solo tengo un micrófono abierto, no sé si alguien tiene varios micrófonos abiertos. ¿Se sigue escuchando el eco? Adelante, señor gobernador. Gracias, vicerrector. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante la preservación y conservación de las fuentes hídricas como fuente de vida. En ese sentido, vamos a seguir trabajando muy de la mano con las universidades de Caldas y creo que cada vez vamos a través de la región administrativa de planificación, tener sobre todo un ejercicio de movilidad con el eje cafetero, entendiendo que el paisaje cultural cafetero pues tiene grandes potencialidades. Entonces yo creo que cómo lograr un desarrollo sostenible en el eje cafetero. Primero, tenemos que articularnos con todo el equipo parlamentario del eje cafetero y ante el gobierno nacional gestionar que el paisaje cultural cafetero sea una ley de la República para precisamente que todas estas familias que dependen tengan recursos e incentivos para preservar y conservar todos estos servicios ecosistémicos. 2,
es muy importante a través también de la misma RAP gestionar un sistema integrado de transporte. Hoy no se justifica que un caldense llegue al aeropuerto de Pereira en el último vuelo y que cuando ya el terminal de transporte de Pereira esté cerrado, toque pagar un taxi de 250.000 pesos, que tiene que pedir un permiso en Pereira, que tiene que pedir un permiso en Chinchiná. Entonces yo creo que tenemos que facilitar entre todos la movilidad. Ahí tendremos que tener conversaciones difíciles con los gremios del transporte, que por supuesto son muy importantes. Creo también que a través de la RAP hemos logrado conversaciones muy importantes y articularnos en diferentes temas, en apoyar al departamento de Risaralda con la construcción de su hospital de cuarto nivel, apoyar al departamento de Quindío con Sultán Vial y apoyar al departamento de Caldas con un proyecto como Aerocafé. Entonces yo creo que en la conversación, en la convergencia, en la co-creación, vamos a encontrar cada vez más un desarrollo sostenible para nuestras regiones. Creo que ahí tenemos grandes posibilidades, pero sí necesitamos de alguna manera sentirnos más cercanos como servidores públicos de las universidades. A veces sí, seguimos teniendo distancias y yo sí creo que es oportunidad de estar cada vez más cerca y creo que hay grandes potencialidades. Muy interesante. Es que la visión también que se da desde el gobierno y más en la RAP, que yo creo que de eso el día de hoy nos va a permitir unos ejercicios muy interesantes. Doctora Valentina, usted está... Bueno, yo, más allá de lo que dijo el gobernador y para no repetirlo en algunas cosas que para nosotros también son fundamentales, voy a tratar de rescatar como dos grandes conceptos. El primero es uno que también mencionó el gobernador, que tiene que ver como con lo colectivo, o sea, con la co-creación. Sé que es un concepto que hemos oído más que nunca este año, pero creo que va a estar más vigente que nunca también este año y va a ser parte fundamental de lo que tiene que convertirse para nosotros la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad tiene que dejar de ser este concepto que solo se utiliza desde la política pública o desde las universidades o los gremios o las empresas, y tiene que llegar más al ciudadano a pie, y para eso hay que entenderlo y para eso tenemos que tratar de llegar a unos acuerdos. ¿Qué representa la sostenibilidad? ¿Qué queremos decir con una economía? Llámela azul, llámela circular, cualquier nombre que se le quiera dar, que aparte hay varios conceptos que también desarrollan este tema de la sostenibilidad. Entonces, lo primero es cómo desde la colectividad queremos empezar a entender estos componentes de sostenibilidad. A nivel del intergremial venimos haciendo un ejercicio en torno al índice departamental de competitividad, pues que aparte es un índice que desde el año pasado cogió ya forma de la OCDE, o sea, ya nos permite a Colombia compararnos con el resto de países del mundo, y lo que queremos es, con base a estos 13 pilares del índice, empezar a entender con sistemas de información dónde están nuestras apuestas, porque al interior del intergremial también hay universidades, hay una caja de compensación, hay 2 cámaras de comercio del departamento, no es únicamente los gremios tradicionales, y esas conversaciones de entender dónde estamos yendo cada uno en nuestros esfuerzos, sean con recursos, sea con tiempo, sea con conversaciones, para como un todo poder ver qué es realmente la sostenibilidad, o sea, qué representa ese trabajo multidimensional para crear sostenibilidad. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver más con la educación. Yo, al igual que el gobernador, soy una convencida que esto es un chip que nos tienen que meter en la cabeza y vendernos este cuento y explicárnoslos desde muy chiquitos. Esta generación, no quiero decir que ya destruyó el mundo y lo hizo mal y así nos vamos a morir, no creo, para nada, porque también hemos dejado cosas muy positivas los que están más adultos o los que somos más jóvenes, pero sí desde chiquitos nos tienen que enseñar. O sea, yo ahí sí lo hablo en términos personales, y es qué bueno o qué chévere hubiera sido para mí que desde muy joven me hubieran explicado qué representa ser sostenible, cómo yo puedo aportar a la sostenibilidad. Y eso va a estar muy atado a todas estas dinámicas que nos aceleró la pandemia, que de alguna forma sabíamos estaban, porque muchas cosas sabíamos eran importantes, pero pues el día a día no nos había dejado como agarrarlas y trabajarlas, y la sostenibilidad desde la educación muy básica yo creo que va a ser como un elemento clave de desarrollo. Muchas gracias, doctora Valentina. Doctor Luis Fernando. Pues sí, Camilo, yo creería que lo que han dicho Valentina y el señor gobernador es muy claro, muy pertinente. Quiero solamente agregar que requerimos de mucha más integración.
Yo creo que la RAP es una gran oportunidad, como lo decía el gobernador también anteriormente. Debemos, las universidades, como lo hemos venido haciendo, del eje cafetero, trabajar conjuntamente, que también ha sido un acierto, y poder consolidar la formación de talento humano. Yo creo que el liderazgo, del talento es a través de la formación. Formar profesionales en tecnología, en conocimientos blandos, fortalecer todos los niveles de tipo profesional, actividades de tipo técnico, tecnológico, esto fortaleciendo y desarrollando capacidades para que esos participantes, para que esos líderes transformen las organizaciones y se aproximen a procesos complejos que requieren del liderazgo y que requieren un liderazgo adaptativo, de cambio, de movilización, y que aporten realmente a la sostenibilidad ambiental, y que lo hagamos a través de programas y escuelas de formación. Yo creo que eso es importante desde el punto de vista académico. Hay temas fundamentales en el eje cafetero y yo creo que es nuestra riqueza ambiental, nuestra cantidad de ecosistemas. Nosotros tenemos pues varias vertientes de 2 cordilleras que para nosotros son fundamentales. Yo creo que el potencial ambiental que tenemos los 3 departamentos conjuntamente, las vertientes por decir, orientales de la cordillera occidental, occidental de la cordillera central, el Parque Los Nevados con sus vertientes hacen, y los bosques interandinos hacen que haya una riqueza enorme en muy poco recorrido. Recordar que el eje cafetero tiene como el 65% o el 60% de las aves que tiene Colombia en un área que es, diría yo, del 4-5% del total del país, o el 5% del país. Tenemos una oferta climática maravillosa y tenemos ecosistemas, y pues pudiéramos decir que el eje cafetero casi que su potencial ambiental y de conservación es alrededor del 35% de su área total está completamente conservada, lo cual realmente nos consideramos como un estándar internacional de salud ambiental. Cuando nosotros decimos que tenemos el 60 o el 55% del total de las aves de Colombia, eso es salud en términos biológicos, en términos de conservación. Y ese es nuestro gran potencial. De ahí pues debemos derivar muchas acciones contemplativas, utilizar nuestros recursos, bioprospectar de allí sustancias o metabolitos potenciales, poder fortalecer toda esa cultura cafetera a través del fortalecimiento gastronómico de nuestros líderes y de nuestros empresarios de los municipios, fortalecer todo aquello de sensoriales de café, perfil de cafés para nuestros municipios, mejorar los platos a través de la formación y liderazgo del paisaje cultural cafetero, como lo decía el señor gobernador. Yo creo que nosotros tenemos un potencial enorme en biomasa, de los residuos provenientes del café, de los residuos provenientes de la caña. Podemos utilizar de la caña combustibles derivados de la misma, podemos utilizar el gas domiciliario y el gas natural como potencial único, con esa gran red de distribución que tenemos para la generación de procesos de valor. Tenemos que generar un proyecto, como lo decía anteriormente, que nos permita trabajar sobre nuestros residuos sólidos y hacer todo un trabajo conjunto entre las universidades y los grupos de investigación y trabajar en red. Yo creo que ese es de gran importancia para nosotros, y por eso es el llamado que a través de Cátedra UNESCO, a través de la RAP, señor gobernador,
y personas, y el comité intergremial es fundamental en este caso porque es el escenario productivo el que realmente siempre nos ha llamado a participar conjuntamente. Entonces yo creo que aquí puede haber una muy buena vocación entre tres departamentos que somos los mismos, tenemos una región muy similar, tenemos productos que son muy prominentes, muy importantes, y yo creo que también en los temas de procesos de valor agregado es fundamental siempre coincidir. Yo creo que nosotros generamos muy buenos productos, pero tenemos que fortalecer todo lo que derivamos de la calidad y la cantidad de productos. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en calidad y cantidad y concentrarnos en el fortalecimiento de la cadena para derivar de aquellos productos innovados o fortalecidos, ya productos puestos en el mercado, en su anaquel, de muy buena calidad. Entonces yo creo que hay una gran posibilidad que las instituciones, la sociedad civil, la universidad y en fin, esa triada, universidad, empresa, Estado, y pues obviamente, como tú lo decías ahora, como decía el rector, la sociedad civil, fundamental en todos estos procesos para que avancemos realmente en una región que puede ser piloto para replicar muchas acciones a nivel nacional. Esa última parte, señor rector, me parece muy importante. Nosotros nos hemos caracterizado en muchas cosas por ser buenos pilotos. Los pilotajes en esta región, en el eje cafetero, son donde primero queremos buscarlo. ¿Cómo podríamos hacer desde cada uno de los sectores que ustedes representan para hacer un aporte que nos permita rápidamente dar un tránsito y resolver, por supuesto, no todos los problemas, pero sí un buen inicio de cara a lo que ya estamos viviendo, ¿no es cierto? Vamos a tener que reactivar la economía, tenemos unas dificultades serias en materia laboral, pero por el otro lado tenemos que pensar con una dimensión planetaria de respeto por el medio ambiente. ¿Y qué podría ser esa acción? Esa primera acción que, si como no todo está en manos de nosotros, pero que si la pudiéramos hacer, estuviera en nuestras manos tomar una primera acción, ¿cuál creen ustedes que podría ser una que nos permita hoy en día, con Valentina compartimos el término desde hace días de los mangos bajitos, de poder rápidamente tener efectos positivos de cara a esos retos que ustedes han manifestado? Yo diría, Camilo, que hay algo muy importante que es el emprendimiento. Yo creo que en eso coincidimos nosotros con el señor presidente y el gobierno nacional. Yo creo que este es el momento de poder fortalecer procesos de emprendimiento y de apoyar esos procesos que definitivamente solamente a través de la innovación, del conocimiento y del apoyo al mismo podemos encontrar nuevas alternativas, innovadas, productos y servicios que puedan darle valor agregado a procesos del conocimiento y podamos de aquí derivar spin-off, podamos derivar startups, podamos derivar pequeñas empresas que solo a través del conocimiento y el fortalecimiento del mismo pudiéramos sacar adelante. Yo creo que en este momento el emprendimiento es fundamental. Valentina, que iba a intervenir. Adelante, Valentina. Yo me quedaría como con la conectividad, o sea, más allá de hablar de la tecnología, para tener tecnología y para poder desarrollar innovación, necesitamos poder estar conectados y más en medio de una situación como estas. Entonces yo diría que si podemos, no más que un piloto, pero si unir esfuerzos en torno a algo, iría a ser en torno a esa gran apuesta que tenemos la fortuna que el gobernador en su plan de desarrollo la dejó como una prioridad, y ahí sí necesitamos mucho a lo público, pero es poder llegar a, ojalá, el 50-60% del territorio de Caldas con internet, que nos permita acelerar procesos de emprendimiento, como dice el rector, procesos de innovación, procesos de bienestar con vocación de campo. O sea, yo acá no me estoy imaginando, convirtámonos en el siguiente Silicon Valley, puede ser, también es válido para una ciudad como Manizales, pero el departamento no es solo Manizales. Entonces yo me quedaría con eso. Doctor Luis Carlos, señor gobernador.
Mi querido Camilo, Rector y Valentina, yo creo lo siguiente, vea, es que hay muchas cosas para hacer y todas las ideas son maravillosas, pero resulta que cuando uno recorre el eje cafetero y en especial un departamento como Caldas, al que le caben más o menos 2 departamentos de Risaraldas en territorio, como unos 3 departamentos del Quindío, es un departamento donde hay un problema y es lo que algunos llaman la temporalidad histórica diferente. Temporalidad histórica diferente. ¿Qué es eso? Que hay personas que de pronto todos estamos en este foro, que vivimos en el siglo XXI, que tenemos acceso a agua potable, que no es difícil la conectividad, pero cuando recorremos Caldas y esa Colombia, hay gente que vive en el siglo XIX, que hoy se levantó y no tuvo el derecho, o tiene el derecho, no tuvo la posibilidad de tomarse un vaso de agua potable. Pero si nos metemos un poquito más, encontramos lamentablemente familias que viven en pisos de tierra, que tienen las prácticas por su propia cultura y forma de vida, donde no se respeta a la mujer, donde a lo mejor hay abusos a los derechos humanos y demás. Entonces, el reto del eje cafetero es ese, cómo lograr tener un lenguaje que le llegue a esas familias que hoy están tan alejadas del desarrollo, pero que también para la sociedad educativa y quienes tuvimos derecho a la posibilidad de ser profesionales y de ser de pronto un ciudadano más sofisticado, cómo poder trabajar para los dos. Entonces yo creo que hay que entender cuál es esas áreas metropolitanas donde la conectividad es mucho más fácil, donde la movilidad es muy importante, pero también hoy nos toca, por mucho aerocafé que queramos hacer, por ejemplo, en Caldas, nosotros tenemos que hacer todavía inversiones que fueron problemas de principios del siglo pasado. Tenemos que seguir llevando acueductos. Hoy hay miles y miles de personas que no tienen agua potable, como les decía. Y en materia de Internet, yo creo que ese es el gran salto, porque hoy encontramos personas con alguna discapacidad motora, neuromusculoesquelética, cualquiera que fuere, y el Internet podría democratizar muchas cosas. Y pongo un ejemplo, en telemedicina hemos logrado tener 106,000 consultas en esta crisis del coronavirus. ¿Se imaginan ustedes donde el Internet pasara en Caldas del 37% a una tasa del 70%? Sería absolutamente espectacular. Entonces yo sí creo que para los adultos mayores, para los jóvenes con alguna discapacidad, para aquellas personas que no tienen cómo movilizarse, repito, por alguna condición de discapacidad o porque no tienen los recursos para movilizarse, creo que la conectividad va a ser muy importante, creo que es lo más democrático que podemos hacer. Y también, en el caso de Caldas, estamos descentralizando las universidades. Estamos construyendo una universidad en La Dorada, Caldas, que va a tener un cupo para 3,000 jóvenes en todo el Magdalena Centro colombiano, que va a ser algo muy importante. Y estamos proyectando otra sede en Anserma, la abuela de Caldas. Hablo de la Universidad de Caldas, no se me ponga celoso, vicerrector Camilo, de la Universidad Nacional. Hablo de la de Caldas porque en cierto sentido al ser la universidad departamental, pero la idea es que estas universidades empiecen a albergar esa alianza suma que tenemos en el departamento de Caldas y que las diferentes entidades, instituciones, técnicos y demás puedan llegar con mayor facilidad. Entonces quería hacer esa analogía, que de pronto tenemos diferentes formas de vida, resguardos indígenas que en el caso de Risaralda que colindan con el Chocó, que tienen una cosmovisión de la vida que tenemos que saber entender, que necesitan tambos medicinales en vez de lo que nosotros llamamos puestos de salud, por colocar algún ejemplo, pero que en todo caso es el reto del eje cafetero y de Colombia, apuntarle a esa agenda sofisticada de reciclaje, de movilidad, de conectividad, pero también una agenda muy importante de agua potable, de no vivir en pisos de tierra, de tener que hacer la vía terciaria. En Caldas tenemos por hacer más de 1,000 kilómetros de vías terciarias, luego el reto es bien importante. Pues muchas gracias. Efectivamente, saber ponernos en un país que tiene brechas grandes como el nuestro, pues le genera retos a los líderes como ustedes muy importantes, pero necesitamos nuevos líderes. Digamos, el énfasis que nosotros le estamos haciendo a esta iniciativa es precisamente pensando
en esos liderazgos que ustedes representan muy bien, una de las cosas que quisimos hacer en este ejercicio fue invitar a líderes jóvenes, sí, pero pues aquí tenemos un par que además representa muy bien, Valentina y el señor gobernador, que tienen una trayectoria muy importante y están en donde están gracias a su juventud, pero es su juventud lo que sobresale. Me gustaría entonces que de cara a uno de los énfasis que nosotros le queríamos hacer a este foro, que tiene que ver con el conocimiento como motor del desarrollo, que los tres se han referido a él, el aprendizaje a lo largo de la vida, ejemplos como por ejemplo la membresía de Manizales a la red de ciudades del aprendizaje. ¿Qué retos tenemos? Por un lado, desde las universidades, o sea, quisiera que nos mandaran aquí el doctor Fernando, pues tiene mucho que decirnos, pero ustedes, con la mirada que tienen desde los sectores que representan, ¿dónde están los retos, pero de cara a la, digamos, a la consolidación, a generar los espacios necesarios para que tengamos entonces los líderes que necesita la región, el país y el mundo en el mundo? Bueno, si quieren yo me tiro con esta a ver cómo me va. Bueno, yo primero quisiera resaltar una cosa y es como esas habilidades que en muchas oportunidades se llaman blandas, que aparte yo no las considero tan blandas como nos han enseñado que son, porque son más difíciles que las técnicas, que las duras. Pero yo sí creo que el liderazgo tiene que estar centrado en eso, o sea, en el corazón y la cabeza, en la empatía, y esto puede sonar supremamente filosófico y yo creo que este tema requiere mucha filosofía y más corazones y bombas que tecnicismos, pero en ser capaces de ponernos en los pies de los otros, en ser capaces de ser firmes y racionales, pero pensando pies, cabeza y en movimiento, porque aparte este siglo y los que vienen tienen un reto muy grande que todos sabemos y es que van así. O sea, esto es cambiante. Hoy decimos una cosa, ensayamos una, mañana nos toca pivotear o cambiar el punto de vista y nos tocó aprender a vivir así y más con la pandemia, eso se nos triplicó a todos. Yo a veces pienso mucho en el gobernador, en los gobernadores y en los alcaldes y digo, Dios mío, hacer política pública en medio de tanto cambio debe ser muy retador, si lo es para nosotros los del sector privado, tratar de pensarnos en el largo plazo, las planeaciones estratégicas se cayeron un poco en su propio peso, o sea, tuvimos que aprender a vivir con el inmediato y al final las entidades, el público, lo privado, la academia, no están en manos o sea, están en manos de seres humanos y los seres humanos tienen que tener es como corazón y cabeza y visión de largo plazo y mucho movimiento y ser capaz de adaptarse y ser resilientes y un componente que a todos nos enseñaron en la casa y que muy seguramente se nos olvida en muchas oportunidades y es como desde la humildad actuar y entiendo al otro y con lo que el otro sabe hacer yo me muevo y si el otro lo hace mejor yo lo suelto y dejo que él lo haga y yo me trato de enfocar en otras cosas y para mí pueden decir fácil que suena, pero no lo es. En el intergremial es el ejercicio que más nos cuesta porque tenemos gremios que son muy fuertes en algunas cosas y sabemos que nos toca al resto confiar en lo que es fuerte y si vamos a hablar de empleo y sabemos que la Cámara es la dueña del tema, soltemos a la Cámara y tratemos de ir detrás, o de salud pública, soltemos a Confa y tratemos de ir detrás y creo que hay un componente muy, muy valioso. Yo he hablado en varias oportunidades con el rector de este tema y es cómo hacemos para desarrollar todas estas habilidades blandas desde los colegios, desde las universidades, de manera integral, tratando además de responder a lo que necesita el mercado laboral, que sí que es un tema muy distinto, a veces formamos para una cosa, pero lo que se necesita es otra, y aceptar eso, vuelvo y repito, tiene que ver mucho con la humildad. O sea, yo creo que a las universidades se les presenta un reto enorme, y ustedes más que yo lo saben porque lo viven en la caja del mes a mes, y es ¿cómo vamos a hacer para que las matrículas no se caigan disparadamente? Los niños o los jóvenes tienen que tomar una decisión de vida y saben que el mundo va tan rápido que dicen, yo para qué me voy a enganchar 5 años de pronto a estudiar algo, pero el componente que da la universidad como hacia lo ético y moral es muy importante y a veces no nos lo da la virtualidad. Entonces yo creo que son muchos componentes como blandos, socioemocionales, con la capacidad de adaptarnos y actuar en la rapidez que nos la pide el mundo, pero unido a ese tema ético y moral que dan las alma mater en las universidades de ser mejores ciudadanos, no solo para nuestro entorno cercano, sino como para el mundo y para la sostenibilidad y para los nuevos retos del mundo como un todo. Muchas gracias, Valentina. Lo que pasa es que
los soft skills es muy difícil de traducir eso del inglés, entonces le pusimos habilidades blandas, pero tienes toda la razón. Gobernador, señor rector, ¿ustedes cómo ven el asunto de la generación de liderazgos y dónde está entonces lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, si les parece que el rector que forma liderazgos, que concluya esta partecita, que me parece que él puede tener mejores herramientas. Yo quería decir que yo creo que el liderazgo el líder no nace, sino que se hace. Yo creo que el liderazgo muchas veces, y nos lo ha demostrado, digamos, muchos ejemplos de vida, se forja y se hace a partir de las decisiones, ¿verdad? Acabo de leerme un libro, El lenguaje de los líderes, un libro absolutamente espectacular que se lo recomiendo mucho, El lenguaje de los líderes, que entrevista a gran parte de los líderes más importantes de la empresa privada, sector público y demás. Vale la pena. Y digamos que un poco el tema de la analogía también parte de cuáles son los valores que tiene el líder, ¿no? Porque el liderazgo es naturalmente positivos y negativos, pero la pregunta es cómo formar líderes. Yo tengo una postura, y es que gran parte de los problemas que tenemos los colombianos es el lenguaje que usamos. Es que el lenguaje es muy importante porque el lenguaje crea cultura, el lenguaje crea comportamiento, y cuando en nuestro lenguaje las frases que más usamos, al menos de niños, es "se ha avispado", "se dejó coger", "no sea bobo", o sea, tiene doble virtud hacerla y no dejarse coger. Y unas preposiciones lingüísticas que nos llaman al individualismo, al "no se la deje montar". En cambio, si nos comparamos con Japón, donde las dos frases que más se usan en las escuelas es "el silencio vale oro" y "la disciplina vencerá la inteligencia". Entonces yo creo que desde el lenguaje hay mucho por hacer para formar liderazgos positivos y propositivos. Y creo yo que eso se hace a través de la cultura y el deporte. Yo creo que eso no se hace necesariamente en las aulas de clase, porque un niño de barrios vulnerables, que adelante será y que es líder, deportista y demás, difícilmente sentado va a entender que es un valor y demás. Yo creo que nos toca invertir más en deporte y cultura. Lamentablemente el ministerio que menos tiene plata en Colombia es el Ministerio de Cultura, con una asignación al cuatrienio de 800.000 millones de pesos que pues no alcanza. Si le quitas gastos administrativos no queda nada. Colombia es un país que le ha dado la espalda a la cultura, por eso es difícil entender qué es ser colombiano. Por eso los afrodescendientes que llegaron desde 1600, hay muchos de ellos que no saben qué hacen acá y sienten que un país les sigue dando la espalda. Un ejemplo de ello es la no regulación de la Ley 70 de 1993, un poco los indígenas, y ser joven en Colombia también es muy difícil. Entonces yo creo que para generar nuevos liderazgos nos toca invertir en cultura, aprovechar los Juegos Deportivos 2023, donde el Eje Cafetero es sede. Ahí vamos a tener recursos absolutamente históricos y memorables y empezar a generar una nueva cultura. Y me preocupa mucho, para finalizar estas ideas, el tema del lenguaje. Yo creo que he tenido la fortuna de conocer 30 departamentos de mi país y creo que la gran crisis del colombiano es el lenguaje que usa, que genera muchas veces líderes negativos, no todos, pero muchas veces líderes negativos. Entonces creo que estos ejercicios de co-creación, de trabajar en conjunto, al menos en el Eje Cafetero, dejar las diferencias del pasado, de esa división de 1966 que crea los 3 departamentos. Yo creo que ya es hora de volver a lo esencial, de entender que unidos somos un departamento similar al tamaño del departamento del Tolima, que unidos somos el 4% de la economía nacional, similar al departamento del Atlántico, que es el 4,2%. Fíjense ustedes, el Eje Cafetero unido pesa lo que pesa el Atlántico. Entonces yo creo que en la convergencia y en la unidad y en la cultura y el deporte hay mucho por hacer. Muchas gracias, señor gobernador. Señor rector, la tarea la tenemos difícil, ¿cierto?, desde las universidades, o por lo menos el reto es grande en la generación de esos liderazgos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que, Camilo, que sí, porque nosotros tenemos una historia muy compleja. Yo creo que desde la colonia hemos venido cargando con las diferencias. La colonia para nosotros consolidó una manera de pensar y de sentirnos. Cuando tratamos pues de la emancipación nuestra,
de la colonia española. Eso para el país y para la región, para todos estos países, fue muy difícil. Sobre todo en Colombia, terminamos la guerra de los 1000 días después de una historia pues de guerra permanente y de liberación, donde realmente fue una época oscurísima para Colombia. Logramos avanzar un poco en los años 30, 40 y se nos vino una hecatombe bipartidista que nos llevó a distanciarnos cada vez más, y acabamos de completar una época pues de más de 50 años en donde pues para todos es muy clara. Yo creo que eso hay que enseñárselo a los niños. Yo creo que la historia es muy importante compartirla con los demás, con las nuevas generaciones, para que entiendan esa gran problemática que ha vivido el país, y que este es un país muy difícil porque es un país muy variado, de mucha diversidad. Cada región tiene sus propias costumbres, sus propias maneras de manejarse, sus conceptos, su cultura, sus aspiraciones, sus proyecciones. La gente piensa distinto, el liderazgo es distinto, la manera de ver y los valores de la gente es distinta. Y yo creo que en eso tenemos que reconocernos todos, en la diversidad que nosotros tenemos en Colombia. Por eso es tan difícil conectarnos con el nivel central. Por eso es que siempre hablamos de que en Colombia hay un centralismo y no hemos podido surtir de los procedimientos y las vías y las maneras para avanzar en lo mismo. Y un tema de los que nosotros estamos pues orgullosos ahora es la RAP, en donde de ahí podemos sacar un liderazgo regional que nos permita a nosotros proyectarnos como región, como potencial, potenciar lo que nosotros somos, lo que tenemos, lo que queremos, lo que son nuestros sueños. Y yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos un liderazgo importante. Primero, debemos reconocer quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué es lo que tenemos y cómo lo podemos potenciar, y hacia dónde nosotros en un plan de desarrollo regional podemos ofrecerle al país y podemos ofrecer ese potencial que nosotros tenemos, porque tenemos cosas muy buenas, solo que las necesitamos primero direccionar, contextualizar, apropiárselas a nuestra población y generar líderes, ¿cierto?, en las diferentes líneas de formación para que ellos nos puedan llevar a un camino seguro, a un camino futuro, en el mediano y largo plazo. Por eso es importante, a través de la RAP y de los gobernadores, generar esos procesos que nos lleven a todos conjuntamente a dar pasos, ¿cierto?, seguros, y poder prospectar nuestra sociedad en el tiempo. Yo pienso que ese es el liderazgo y el liderazgo de nuestra propia región, pero tenemos que partir de nuestra historia, y en eso es fundamental la formación. Sin la formación no podemos consolidar líderes. Sin la formación no podemos apropiar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de los elementos básicos que se requieren para pensar en la región, pensar en su cultura, pensar en su potencial y pensar en su desarrollo. Así es. Creo que en eso coincidimos todos, es la formación. Como decía ayer el secretario de Educación, el doctor Fabio, en una reunión muy bonita que nos invitaron unos jóvenes, gobernador, ayer, también de líderes, jóvenes del departamento, decía, la educación no es un camino, es el camino. Y en eso definitivamente estamos sintonizados. En las universidades del eje cafetero recibimos estudiantes de todas las regiones del país, de absolutamente todas. Entonces tenemos unas responsabilidades de cara a la región, pero también de cara al país, porque somos formadores y tenemos entonces ese gran reto. Como esto es de cara a nuestra comunidad también y nuestra sociedad, hemos propuesto que nos eleven algunas preguntas, y por respeto, por supuesto, a quienes nos están siguiendo en este momento, quisiera pasar a formular algunas de estas inquietudes que están, por supuesto, de la mano de las cosas que ustedes han dicho. Lina nos pregunta sobre cuál es el paso a paso, como el camino para empezar a movernos. Ahora el gobernador lo manifestó como un ejemplo, pero creo que podríamos profundizar
ese cambio respetando los objetivos de desarrollo sostenible para ir moviéndonos de pronto de una economía extractivista hacia otro tipo de desarrollos económicos, particularmente en este caso en nuestra región. Y le pone un corolario a la pregunta en el sentido de que hablemos un poco de algo que nuestra región venía siendo sumamente importante, que seguramente se está viendo muy afectado por la pandemia y que creo que es una de las grandes potencialidades, y es el turismo ecológico. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo pensaría, yo le doy la palabra al señor gobernador o a la directora del Comité Intergremial, porque pues ellos, yo acabo de hablar y me parece muy importante el aporte que ellos dan a este tema. A ver, Valentina. No, rector, tranquilo, lo vi tan emocionado. Tranquilo, rector, hágale y lo seguimos. No, yo pienso que hay unos temas importantes en esa pregunta que me quisiera. Hay algo muy importante que es la valoración, el aprovechamiento y la conservación sostenibles de los recursos de la biodiversidad. Yo pienso que nosotros tenemos una biodiversidad espectacular que podemos ofrecer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De eso ya hemos venido aprendiendo y Caldas es muy importante en ese sentido. Yo creo que los festivales de aves han sido fundamentales en este proceso y eso va fortaleciéndose de esa manera. Lo que decía el gobernador ahora, la agricultura es fundamental, pero en la agricultura y en las cadenas productivas y en la agroindustria no hay agricultura sin que ella sea sostenible, porque lo importante es cuando nosotros vamos a producir que protejamos el suelo, protejamos las aguas y hagamos una agricultura mucho más ecointensiva, sí, que nos permita obviamente manejar adecuadamente nuestro medio ambiente y proteger nuestras aguas y nuestros suelos de manera adecuada y obviamente en conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido es fácil decirlo, pero es complejo aplicarlo, de ahí que requerimos fortalezas en ese sentido. Hay un tema importante, pensaría yo, que es todos los productos y procesos que nosotros podamos, a través de la tecnología y la ciencia, aplicarla a la biotecnología, a procesos biotecnológicos. Yo creo que nosotros en esta región podemos intensificar todo el encadenamiento productivo y poner en el mercado productos de la biodiversidad, sustancias, metabolitos, resinas, productos empacados adecuadamente e innovados de alimentos que prospectivamente están en todos los planes de desarrollo de nuestra región, como es el aguacate, como es la mora, como es el lulo, como es el café. Yo creo que el café tiene unos temas fundamentales para procesos de valor agregado que nosotros no hemos sabido afrontar y lo tenemos que hacer. Por eso también estamos nosotros en las universidades que estamos unidos para sacar la maestría en manejo económico del café. Yo creo que es una maestría importante, también unas tecnologías en procesamiento de café, pero también yo creo que nosotros debemos trabajar en los servicios ecosistémicos y las biorefinerías y los bioproductos son también fundamentales, como les explicaba a ustedes ahora. Yo creo que la Universidad Nacional tiene mucho de eso, la Universidad de Caldas también. En la Universidad Tecnológica hemos venido trabajando en la Unidad de Desarrollo Agroindustrial, tenemos la ingeniería en procesos agroindustriales, en procesos de la madera, especialización en procesos industriales agroalimentarios, un doctorado en biotecnología, y hemos logrado ir avanzando también en procesos de tipo forestal. Y en ese sentido yo creo que es que nosotros nos debemos fortalecer y trabajar realmente en procesos de articulación, en ciencia, tecnología e innovación como propuesta regional. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Señor gobernador, ahora sí que usted iba a tomar la palabra. Claro que sí, Camilo, muchas gracias. No, yo creo que toda esa visión que tiene el rector es muy importante y yo creo que es muy motivante todo esas nuevas carreras, ¿no? Todo el tema de manejo económico del café,
temas que se han hecho, digamos, con un conocimiento ancestral que pasa de generación en generación, pero que cada vez tenemos que sofisticar más. Yo creo que todo ese potencial biotecnológico que tenemos, pero sobre todo la riqueza de la gente que tenemos en el eje cafetero, de verdad que es el gran potencial que tenemos. Y este parque universitario tendrá que día a día fortalecerse más y consolidarse. Yo creo que Camilo, nuestro vicerrector, al final nombraba algo muy importante y es el tema del turismo de naturaleza, ¿no? Y yo quisiera irme un poquito más atrás y digamos de alguna manera en la década de los 80s, el vivir en una ciudad capital o en los 90s era el sueño, ¿no? Todo el mundo quería irse a una ciudad capital y mejor dicho, y el sueño de la ciudad capital y demás, porque daba seguramente estatus, da muchos temas que hoy lo sigue dando, por supuesto. Pero este sueño de las ciudades capitales muere en el mundo por la densificación, por la calidad del aire, del agua, por el costo de vida. Y ahí comienza un auge, al menos en Colombia, a partir, algunos dirán urbanistas, a partir del año 2000, 2005, y las ciudades intermedias comienzan un proceso de desarrollo muy interesante. Y por eso el eje cafetero es uno de los mejores lugares para vivir en Colombia. Manizales tiene estadísticas donde queda de primera como la mejor ciudad para vivir de Colombia por encima de Medellín, pero también en muchos indicadores Pereira es muy superior, pero también Manizales y demás. Entonces, en ese sentido yo creo que las tres ciudades tienen grandes potencialidades y ahí aparece el turismo. Y es que resulta que el turista norteamericano y europeo ya no quiere hoteles 5 estrellas. El turista norteamericano y europeo quiere experiencias de lo natural, experiencias autóctonas, experiencias que realmente le aporten a su vida de una manera muy distinta. Y ahí el eje cafetero, por la riqueza de su gente, por su mega biodiversidad, tiene mucho para dar. Yo me sueño vendiendo un paquete en Europa donde el turista escoja, ¿quiere entrar al eje cafetero por Armenia o por Manizales? Si quiere turismo de alta montaña y termales, entonces véngase a Manizales, aterrizan al aeropuerto del café, aquí le damos un turismo de alta montaña y demás. Baja al departamento de Risaralda en unas excursiones bien organizadas por el paisaje cultural cafetero, no necesariamente por la autopista del café, sino por Chinchiná, Marsella y demás, y entonces entre ellos más usted lo suba en un burro, más felices pasan, y que vivan esa experiencia cafetera y rematan en el hermoso departamento de Quindío, y ahí vuelven y cogen su ruta. Entonces yo creo que el eje cafetero tiene muchas potencialidades. Y quiero hablar también de Pacífico 3. Yo vivo aquí en el kilómetro 41, en el costado de Neira, y todos los días recorro Pacífico 3. Es increíble lo que ya se está demorando uno a Medellín. Yo les contaba que viajé antier y me demoré 2 horas y 20 minutos. ¿Cuándo habíamos estado a tan poco tiempo de Medellín, la segunda ciudad de Colombia y por no decir la primera en algunos indicadores? Entonces yo creo que todo esto va a confluir en un boom agroindustrial. Habrá que traer agua a este tipo de regiones y yo creo que también la densificación poblacional cada vez va a tender más en todo el eje cafetero y Colombia a ir a zonas, no a densificar. Los jóvenes ya no quieren ese intercambio con aire puro, con agua pura y demás, y yo creo que hay grandes potencialidades. Y hay algo que me tiene muy contento y es que siempre que logramos conectar con Internet a alguna localidad, los jóvenes inmediatamente comienzan a estudiar más y ven posibilidades de quedarse en su lugar de origen, lo cual yo creo que es muy importante para no perder el amor por el campo que llevamos décadas, donde solo el 1.34% de los jóvenes en Colombia quieren estudiar algo relacionado con el agro. Y yo creo que la conectividad, más vías terciarias, puede permitir naturalmente que volvamos a tener los ojos puestos en esos temas, por decir algunas de las ideas. Muchas gracias, señor gobernador. Doctora Valentina. Voy a responder muy rápido para que alcance a ver otra pregunta. Pero yo solo recuperaría como de todo lo que han dicho, que es supremamente valioso, esa oportunidad que tenemos ahora post pandemia
con todo este tema de turismo de naturaleza en el eje cafetero. O sea, acá de alguna forma entre las grandes tendencias que muestran Deloitte, EY, McKinsey, las grandes industrias que analizan las tendencias de los mercados, es que vamos a pasar del consumismo al humanismo, vamos a tratar de pasar de la singularidad a lo comunitario. Y ahí es donde el eje cafetero cae, como decir, de perlas con esta gran oportunidad que ya venía trabajando hace algún tiempo en torno al turismo. Pues la gente no va a querer, o sea, va a dar un poquito de temor montarse en avión. Entonces va a ser más costoso porque van a poder montar menos personas a un avión. Entonces más bien porque no coges un carro y arrancas entre pocos kilómetros que cambias no sé cuántos. El gobernador me corrija a ustedes, rectores, los niveles sobre el nivel del mar en menos de un radio que es súper pequeño, que es el eje cafetero, y alcanzas a estar en no sé cuántos bosques, no sé cuántos ríos, no sé cuántos climas o microclimas. Es la oportunidad que hay, además de encadenar eso hacia el valor compartido y hacia la sostenibilidad de las comunidades que viven en esos corredores. Es, yo creo que un tema en el que tenemos que trabajar arduamente. Si veníamos haciendo cosas, nos toca ponerle es más el acelerador. Efectivamente. Hay un asunto que seguramente va a ser de debate permanente, y es la desconcentración en la generación y acceso al conocimiento, precisamente por lo que decía el gobernador, y es: si la gente puede estar en sus sitios de origen formándose adecuadamente, con buena conectividad, tanto tecnológica como de infraestructura vial, seguramente podemos hacer mucho por el desarrollo sostenible de esas regiones, y creo que ahí todos tenemos mucho que decir. Un ejemplo bonito es seguir fortaleciendo universidad en el campo y universidad en tu colegio, que han sido unas iniciativas que creo que vale la pena inclusive reforzar en este momento, precisamente para poder conseguirlo. Yo quisiera hacerles una última pregunta para después proceder al cierre del foro. Esta es muy pertinente. Yo creo que en esta sí le toca a la doctora Valentina empezar. Aquí tiene mucho que decir. Andrés Felipe nos hace una pregunta que me parece realmente acertada, porque está enmarcada frente a una angustia que nosotros sentimos quienes tenemos todos los días a los jóvenes en las universidades formándose, pero con angustias frente al futuro. Y hay una brecha importante, y seguramente se va a sentir fuerte ahora después de la pandemia, en el empleo joven, en ese primer empleo. ¿Cómo ven ustedes y qué podemos hacer y cómo deben ser precisamente entonces estos liderazgos para que podamos atender esas necesidades que van a ser apremiantes del primer empleo, del empleo joven, y cerrar la brecha para que el tránsito desde la educación superior, solamente un ejemplo, hacia esa vinculación laboral, pues sea un asunto que es mucho más sencillo y que le quite la angustia que, si se quiere, entendible, tienen nuestros jóvenes en este momento? Este es un reto que sí, de acuerdo, para Caldas y especialmente para Manizales es muy complejo. Acá hay que tener en cuenta una cosa rápida, y es la industria nuestra, que es como lo más fuerte en nuestro PIB, no es que crezca a grandes ritmos, o sea, realmente sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo. Y eso no está bien, no está mal, pero entonces yo creo que eso hay que dejarlo ahí, entender allí qué es lo que se está necesitando, qué perfiles son los que ellos requieren, no qué perfiles son los que nosotros queremos formar, ni los que más matrículas venden, que yo sé que es necesario para que las universidades funcionen y existan, ni lo que nosotros o el gobernador crea que pueda ser importante, sino ellos, los empresarios, mejor que nadie saben lo que necesitan. Y con base a lo que ellos necesitan, uno poder de toda esta formación, si de pronto faltan un par de habilidades, voy a decir un ejemplo, computacionales, algún lenguaje computacional, implementar los famosos bootcamps que dan unos aumentos rápidos y en corto plazo, ejemplo de algunas herramientas tecnológicas, pero que te ayudan a ti a aprender a programar, que te ayudan a saber diseñar una página web. O sea, que son cosas pequeñas, pero que empiezan a integrar de mejor manera, sobre todo a la gente joven en ese primer empleo. Entonces yo creo que esa intersección de la que tantos años hemos hablado, que ahora existen tecnologías, existen modalidades, puede que en Colombia las estemos aplicando muy poco, en América Latina más o menos y en el mundo mucho mejor, que tienen que ver con eso, o sea, cómo creamos esos espacios donde desde el ADN, llamémoslo digital, que es un término que se utiliza mucho, o desde el ADN de lo que somos, bajo analítica de datos, que para eso existe, para eso es poderoso, poder decir, esto es lo que requieren estas empresas, y en este pool de estudiantes de todas estas universidades del eje cafetero tenemos este tipo de perfiles, conectémoslos de una manera más sencilla. Yo siempre he pensado que ese problema de pronto es que le hemos dado tantas vueltas que no lo hemos logrado resolver. Y a los jóvenes,
o sea, estuve de buenas porque me gradué de la universidad hace 10 años y de pronto la conversación no era tan grave como ahora porque lo ves y entiendo la preocupación que genera ahora buscar un empleo, pero también darles ellos tienen esa posibilidad de, como ese growth mindset, o sea, tienen esa capacidad de aumentar la visión de largo plazo de sus mentes y son mucho más moldeables que hasta lo que soy yo, que tengo apenas 30 años. Entonces, ellos ahí tienen una oportunidad de oro porque se van a poder adaptar a lograr lo que es fundamental. Gracias, Valentina. Señor gobernador, señor rector, ¿ustedes cómo ven el asunto del empleo joven y los retos que tenemos ahí? Camilo, si quieres, para que el rector naturalmente como educador remate como con las diferentes ideas que podamos dar. Yo creo que la educación para el empleo en Colombia, yo creo que tenemos grandes falencias. Yo creo que cuando visito los textileros de Río Sucio o de alguna zona de Manizales, me dicen que le piden al SENA rápido personas para educar. Y el SENA les dice que se demora 6 meses educando a las personas, 4, 5, 6 meses, para educar a las personas en lo que estos empresarios textileros necesitan. Entonces los empresarios van al SENA y le dicen, venga, pero entonces págueme a mí, yo se los capacito en 15 días, que yo sé qué es lo que necesito. Esto para poner un ejemplo de la ruptura que tenemos, de que no estamos educando para la empleabilidad, nos falta seguir educando para poder pasar de un proceso de memorización a un proceso de innovación. Hay muchos temas para tratar. Me llama la atención que en Alemania universidades tan prestantes, hablo por ejemplo de la Ludwig Maximilian University, una universidad que tiene más de 20 premios Nobel y tiene carreras de 4 años, ¿no? Y muchas veces el estudiante, si logra proponer un plan de trabajo, se puede graduar inclusive en menos tiempo. Entonces yo creo que nos falta mucho, creo que todavía seguimos muy pegados de un modelo que se ha venido dando durante décadas, pero resulta que cuando uno llega a Estados Unidos, no importa lo que usted estudió, sino usted para qué es bueno. Entonces yo creo que ahí necesitamos estar innovando, crear nuevas carreras. Me encantó lo del rector de las formas económicas del café, porque insisto que ha sido un tema muy informal. Entonces yo creo que tendríamos que tener carreras más adaptables al tema agrícola que se viene, pero un tema agrícola motivante para los jóvenes, que sea una mezcla de agricultura, tecnología y no sé qué, porque también en esto hay que ser motivadores para los jóvenes y atraerlos. Entonces yo creo que en ese sentido falta. Sin embargo, por supuesto que gracias a la educación es que están los saltos sociales. No hay nada más equitativo que un joven pueda acceder a la universidad. En este país, tristemente, es un premio llegar a la universidad superior, a la educación superior. Es un sueño, es un privilegio, es algo de pocos. Y creo que ahí está la gran inequidad de Colombia, entendiendo que la equidad precede la justicia. Entonces es difícil llegar a ser un país justo cuando no es equitativo el acceso, como por ejemplo a la educación superior. Gracias, señor gobernador. Y doctor Fernando, ¿usted cómo ve? Bueno, yo creo que esta es la pregunta más difícil para cerrar el evento. Pero yo pienso que Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande, como lo decía el gobernador, en formar la gente también y que la gente sepa para qué sirve. Muchas veces esa formación por objetivos no está clara y uno sale de profesional de la universidad sabiendo mucho, pero al final de cuentas no siendo consciente cuáles son sus fortalezas, usted qué sabe hacer y para qué está formado. Esa formación para el trabajo es fundamental y no es que sea una formación para el trabajo la universitaria, no. Yo creo que nos falta mucho en Colombia formación por objetivos, es decir, usted para qué sirve, usted qué fue lo que estudió y usted qué es lo que quiere y puede hacer. Eso es lo importante que nosotros debemos fortalecer. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante con Coursera for Campus, ahora en esta época de pandemia. Coursera for Campus es una plataforma muy robusta
que tiene más de 60 millones de estudiantes, que tiene los cursos, tiene 5.000 cursos de las mejores universidades del mundo. Y algo interesante que tiene es eso, que es como una formación por objetivos. Y son cursos cortos, muy cortos, o cursos medianos y largos, incluso hasta maestrías, pero del saber hacer, que es muy importante. Usted quiere aprender y yo lo certifico y le doy su certificado de que usted sabe hacer esto. Y hemos tenido una respuesta espectacular de nuestros estudiantes. Diría yo que hemos hoy no solamente nuestros estudiantes en 2-3 meses, sino nuestros egresados y nuestro personal administrativo que se ha venido formando y ha coincidido con la importancia, no solamente en su idioma, sino en segundo idioma, de formación en sistemas, formación en temas específicos de segunda lengua, formación a agricultura urbana, de todas las actividades de tipo técnico que usted puede desarrollar y que lo puede hacer vía estas plataformas de formación. Y yo creo que este es un tema fundamental y que también me preguntan, bueno, es que, ¿qué va a pasar con las universidades? Y con las universidades no va a pasar nada, todo lo contrario. La única manera de uno formarse en la vida es yendo a una universidad, compartiendo con los demás, conociendo y trabajando con los demás en grupo, estableciendo procesos multidisciplinarios e interdisciplinarios para comprender la realidad y poder también conocer de la diversidad. La universidad es un sitio donde uno aprende a convivir y aprende a desempeñarse como ser humano. Eso no lo cambia un computador, ni lo cambia una red de formación. Yo creo que eso es fundamental. La universidad sigue siendo y seguirá siendo la universidad. Obviamente hay formaciones específicas y concretas muy útiles que consolidan las diferentes formaciones. Pero yo creo que lo de la pandemia es un punto en la historia. Eso sí, como dice el señor gobernador, tenemos unas brechas muy grandes. Yo creo que en el eje cafetero tenemos pues la mejor calidad de vida, pero también tenemos de las peores calidades de vida versus desnutrición en indígenas en comunidades de 60 kilómetros de una capital de un departamento. No tiene sentido. Una morbimortalidad llevada al extremo de acueductos de mala calidad, de fuentes contaminadas, etcétera, como también lo decía él, de niños expuestos pues a condiciones urbanas de muy mala calidad. Nosotros tenemos problemas de brechas sociales muy grandes, de desnutrición, de pobreza. Nosotros en Colombia se mueren 150 niños diarios de problemas de desnutrición y de problemas que tienen que ver asociados a la pobreza. Entonces nosotros decimos que es que el problema de nosotros es la pandemia. No, el problema de nosotros no es la pandemia, el problema de nosotros es muy complejo. Y tenemos esas brechas que habla el señor gobernador, que son muy importantes, que hay que tener en cuenta. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a hacer el mismo país con más problemas cuando salgamos de la pandemia, porque tenemos que hacer énfasis en las mismas propuestas que traíamos, en volver a recuperar esas empresas que no lograron salir adelante por problemas de financiamiento, por problemas de flujos de caja, por problemas obviamente de mercado y productivos que no pudieron ser sostenibles en estas épocas que son bajas en demanda. Yo creo que ahí va a haber una crisis muy grande, pero el país tiene que salir rápidamente a fortalecer, a financiar y a empujar nuevamente. Y eso a través del emprendimiento es fundamental. Yo pensaría que hay que generar ecosistema de liderazgo. El empresariado es fundamental para nosotros. Hay que articular todas esas apuestas de desarrollo en el orden regional y nacional y seguir propendiendo por la transformación social, obviamente en la academia, en la empresa, en el Estado. Vuelvo e insisto en la cultura del apoyo al emprendimiento. Yo creo que esto se tiene que volver en una cultura del emprendimiento. Es fundamental. Adoptar nuevas tecnologías que garanticen el desarrollo endógeno y
y vuelvo e insisto en que nosotros tenemos unos potenciales muy grandes que los podemos fortalecer a través de un modelo muy importante en la bioeconomía, un modelo de desarrollo productivo que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, que promueva la producción sobre el conocimiento de los recursos, los procesos, los principios biológicos, todos los sectores de la economía, la agricultura, los bioinsumos, por ejemplo, trabajar mucho más en alimentos, en fibras, en nuevos materiales, en nuevos compuestos, en farmacología. Es muy importante trabajar en productos de salud. El tema de cosméticos cada vez es más creciente y está creciendo en el país. Bueno, bioplástico yo creo que es una propuesta muy importante sobre la cual nuestras universidades pueden trabajar. La bioingeniería y la bioenergía son también fundamentales. Y todo esto pues tiene que acelerar el proceso y en los avances de las ciencias ambientales, las biológicas, las químicas, las físicas, todo depende del tema de la formación y del fortalecimiento del conocimiento para el desarrollo social. Yo creo que esto es una propuesta, es un discurso un poco difícil de concretar, pero definitivamente yo creo que Colombia tiene un potencial enorme. Nosotros tenemos gran cantidad de recursos naturales, pero lo importante no son recursos naturales para venderlos. Yo creo que los recursos naturales que nosotros tenemos es para vivir de ellos, para transformarlos, para utilizarlos adecuadamente y consolidar propuestas de cadena de valor, propuestas tecnológicas de cadena de valor que hagan que nuestros productos cada vez sean más costosos, que sean innovados, de gran calidad y puestos en el mercado. Eso es lo que nos da la verdadera cadena de valor. Entonces, pues no, yo cierro ahí simplemente y quiero agradecerle pues al rector por el liderazgo y por realmente convocarnos y regalarnos estas 2 horas en ese proyecto tan importante que tiene la Universidad Nacional de Liderazgo, no solamente a nivel nacional, sino como lo hemos venido observando, ese liderazgo de tipo de convocatoria y liderazgo para empezar a discutir esos temas que yo creo que son fundamentales y que cada vez los debemos discutir más y ponernos de acuerdo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Gracias, señor rector. A usted, doctor Luis Fernando. Y bueno, sí, yo creo que debemos ir cerrando en estos espacios. El tiempo pues empieza a ser complejo, las cosas muy largas. Ha sido muy productivo, muy interesante. El que tiene que agradecerles soy yo, y en nombre de la señora rectora, la profesora Dolly Montoya, y de todo nuestro equipo que ha venido trabajando en este proceso de la construcción y consolidación a futuro de este Instituto de Liderazgo Público, pues soy quien tiene que agradecerles verdaderamente. Los invitaría entonces, muy corto, en 30 segundos, cada uno de ustedes, si se quieren despedir, hacer énfasis en algo de cara al liderazgo, de cara al ejercicio que tenemos que hacer desde sus áreas. Por favor, adelante, y con esto vamos cerrando. Adelante, Valentina. Hágale, gobernador, por favor, que me cogieron mal para respondiendo un mensaje de otra cosa. Qué pena con ustedes. Tranquila, no, pues miren, no, en 30 segundos decirles que gracias, que a partir de estos espacios de co-creación, de diálogo abierto, intersectorial, podemos ir construyendo, unificando lenguajes, unificando criterios, y que todo esto empiece a permear cada vez más la institucionalidad pública, privada, de sociedad civil. Así que agradecerles a todos, muy orgulloso del vicerrector y del rector pues que tenemos aquí en Manizales y Pereira, por la gobernación de Caldas a la orden. Queremos construir región, trabajamos con la RAP todos los días, así que yo genuinamente creo que para el eje cafetero lo mejor está por venir para sus habitantes y para todos aquellos que vienen a educarse en nuestras universidades. A todos ustedes pues un saludo muy especial y que estén muy bien y cuídense mucho y ojalá el coronavirus no se acerque a ninguna de sus familias. Ojalá nos sepamos cuidar mucho. Un abrazo muy grande y que Dios los bendiga, y por la gobernación de Caldas a la orden. Gracias, gobernador. Doctora Valentina. Bueno, no, yo también simplemente dejar una reflexión que también de un libro muy interesante de una señora que se llama
Carol Dweck, que trabaja temas de perseverancia y de bienestar y de cómo todos podemos ser líderes, y como bien lo dijo el gobernador al inicio, yo tampoco creo que uno nazca líder, uno se va formando, por más que tenga más habilidades que otros. Entonces es eso, o sea, como jóvenes siempre tratar de buscar eso que tanto llamamos propósito, eso que nos mueve el corazón, que nos mueve el alma, que ojalá si es por el bienestar general, mejor aún, porque le hacemos es bien a la sociedad, y tratar de, con mucha perseverancia, que es un tema que a veces falta en la generación de la que yo hago parte, trabajar arduamente por alcanzar esos sueños. Como también bien lo hemos dicho siempre, para los gremios es fundamental contar con la academia de toda la región. Rector Gaviria, para nosotros también tener cercanía a ustedes, rectores de Risaralda y del Quindío, es fundamental, pues sabemos que si no es en una triada o entre 4, porque la sociedad civil acá es un actor fundamental, pues los ritmos en los que vamos a poder progresar no van a ser tan rápidos como el mismo contexto nos lo pide. Y darles las gracias por invitarnos a este espacio tan importante, rector, y también felicitarlos por esa super iniciativa que tienen con este nuevo espacio de liderazgo. Muchas gracias. Y doctor Luis Fernando, si quiere entonces cerrar, por favor. No, rector, yo quiero darle las gracias a la rectora de la Universidad Nacional. Ella ha sido compañera de trabajo desde hace mucho tiempo, nos ha ayudado en todo el proceso de liderazgo relativo a los procesos agrícolas y agroindustriales y a los procesos de valor agregado. Ella es una experta en este tema. Una gran persona, una gran profesional que conoce muy bien la función de la universidad, que conoce muy bien las necesidades de la sociedad colombiana, las brechas que existen y la potencialidad también que tiene el país. Entonces yo agradezco a la Universidad Nacional por generar estos procesos. Yo creo que lo ha venido haciendo muy bien regionalmente. Me encantaría y me gusta mucho el tema del liderazgo. Yo creo que la Universidad Tecnológica de tiempo atrás ha venido consolidando un proyecto de líderes regionales. Estamos consolidando el marco conceptual en el cual nos debemos mover. Estamos trabajando de la mano con el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, de la mano con la Cámara de Comercio, con los empresarios, con los líderes académicos, recogiendo pues recogiendo como insumos que nos permitan a nosotros consolidar una propuesta de mediano y largo plazo para apoyar procesos de liderazgo a nivel local. Eso nos tiene a nosotros bastante contentos y bastante animados, y si a eso le sumamos el apoyo que nos puede dar la Universidad Nacional en este proceso, pues para nosotros sería maravilloso. Entonces cuente siempre con nosotros, estaremos ahí de la mano de ustedes trabajando en los mismos propósitos, y espero pues que esta no sea una única oportunidad, sino una primera oportunidad de un sinnúmero de reuniones y de acuerdos y de acercamientos y de procesos de capacitación e información para que realmente fortalezcamos los liderazgos que tanto lo necesitamos a nivel local, regional y obviamente a nivel nacional. Muchas gracias, señor rector, por esta invitación. A usted, señor rector, doctor Luis Fernando, señor gobernador, doctora Valentina, y a todo el equipo que está detrás, a Jorge del Centro de Liderazgo y Gestión, a Daniela de la Universidad Tecnológica, que siempre está ahí ayudándonos con estas funciones, y bueno, a toda la gente que estuvo conectada, pues los necesitamos a todos para seguir construyendo nación. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde.